Hoy vamos a meternos de lleno en la Operación Resolución Absoluta, una intervención militar que de la noche a la mañana decapitó el gobierno de Venezuela y cambió por completo las reglas del juego en Sudamérica. Para entenderlo, nos tenemos que ir a un momento y a un lugar muy concretos. 3 de enero de 2026, Caracas, Venezuela. En la oscuridad de la madrugada, estaba a punto de desatarse la tormenta. Imaginen despertarse y encontrarse con estos titulares. Eran directos, una bomba informativa. WHY News lo contaba así de claro. La administración Trump había lanzado ataques aéreos y había derrocado al presidente Nicolás Maduro. Así, sin más. El mundo, de repente, se despertaba en un escenario completamente nuevo. Y por si quedaba alguna duda, llegó la imagen, la prueba definitiva. Una foto que dio la vuelta al mundo, publicada por el propio Trump. Nicolás Maduro, con los ojos vendados, a bordo de un buque de guerra estadounidense, el USS Iwo Jima. La imagen no podía ser más clara. Estaba capturado. La pregunta, claro, era inmediata y estaba en boca de todos. Pero, ¿cómo se había llegado a este punto? Bueno, pues todo tiene un nombre. Y en este caso es Operación Resolución Absoluta. Vamos a ver qué hay exactamente detrás de esta operación militar. La clave para entender lo que pasó esa noche es la desproporción, la diferencia abismal de fuerzas. Por un lado, Estados Unidos con todo el arsenal, unas 150 aeronaves de última generación, como los F-35 y F-22, tropas de élite como la Delta Force, un grupo de asalto anfibio, y por el otro, ¿qué tenían las fuerzas venezolanas? Pues su principal defensa antiaérea, el sistema Buk, fue literalmente pulverizado en los primeros minutos. O sea que esto no fue una batalla, fue una demostración de poder abrumador. Claro, una operación de este calibre no se improvisa de un día para otro. Para entender el porqué hay que echar la vista atrás. Vámonos un año antes, a 2025, porque ahí es donde empezó a cocerse todo. Y si miramos la cronología, parece casi un guión, cada paso medido al milímetro. Empieza en enero de 2025, con la justificación legal. Se designa a las bandas venezolanas como terroristas. En agosto se mueven las piezas en el tablero, destructores al Caribe. En septiembre, ¡pum!, empiezan los ataques directos. Para octubre ya se habla abiertamente de conflicto armado. Y en diciembre se cruza la última línea roja. Se incautan petroleros venezolanos y la CIA ataca por primera vez en Venezuela. Es como si cada pieza del dominó fuera cayendo, una detrás de otra, preparando el golpe final. Pero claro, todo esto no sucede en el vacío. Mientras la tensión militar subía, la situación dentro de Venezuela era insostenible. Llevaba años así. Así que vamos a abrir el plano para entender el caldo de cultivo, el contexto político y económico que convirtió al país en un auténtico polvorín. El punto de inflexión político, sin duda, son las elecciones de 2024. Gran parte de la comunidad internacional las considera un fraude, pero a Maduro le sirven para iniciar un tercer mandato. Y lo hace, claro, aferrándose al poder con el apoyo de quienes le sostienen, las fuerzas de seguridad. ¿Y si la política estaba mal, la economía? La palabra es colapso. Esta gráfica es brutal. Entre 2013 y 2021, la economía del país se hizo un 80% más pequeña. Ojo, esto no es una recesión, esto es una implosión económica en toda regla de proporciones históricas. Y claro, ¿ese colapso en qué se traduce para la gente de a pie? Pues en este número, un 82,8%, casi 83 de cada 100 personas en Venezuela viviendo en la pobreza en 2023. La cifra es tan bestia que casi no hace falta añadir nada más para entender la magnitud de la crisis. La consecuencia lógica de todo esto, ¿cuál fue? Un éxodo masivo. Para finales de 2024 estamos hablando de casi 8 millones de personas, 7,9 millones de venezolanos que se habían ido del país buscando un futuro que allí ya no existía, una de las mayores crisis migratorias del planeta. Bien, Maduro es capturado y, como era de esperar, el mundo se parte en dos. Las reacciones son inmediatas y totalmente opuestas. Vamos a ver quién dijo qué. Por un lado, la alegría desbordada. Para los millones de venezolanos que vivían fuera, la noticia fue una explosión de euforia. Las calles de ciudades como Miami, Bogotá o Madrid se llenaron de gente celebrando lo que para ellos era, sin ninguna duda, el fin de una tiranía. Y mientras, ¿qué decía la Casa Blanca? Pues su versión era muy clara. Hemos tenido que intervenir porque Maduro es un líder ilegítimo que ha entregado el país a los narcos y a los terroristas. Esa era la justificación oficial. Pero ojo, que no todo el mundo en Estados Unidos estaba de acuerdo, ni mucho menos. Enseguida empezaron las protestas, y esta pancarta de Filadelfia lo resume todo en 4 palabras: no a la guerra por petróleo. La sospecha de que el verdadero motivo era otro estaba ahí desde el minuto 1.
Y el lenguaje de los que protestaban era durísimo. Una de las organizadoras, Betsy Piete, no se anduvo con rodeos. Lo llamó acto de piratería y crimen de guerra. O sea, para ellos, esta acción era simple y llanamente ilegal. Y si miramos el mapa geopolítico, la condena más fuerte, como era de esperar, vino de Cuba, un aliado histórico de Venezuela. Su gobierno no dudó en calificar la operación de flagrante agresión imperialista y fascista. Lo enmarcaban en un intento de Estados Unidos por volver a imponer su dominio en la región. Con Maduro fuera de juego, podría parecer que la historia acabara aquí, pero no. En realidad, es justo donde empieza lo más complicado. La gran pregunta que todo el mundo se hacía era ¿y ahora qué? Pues el propio presidente Trump dio una respuesta que, no dejó indiferente a nadie. Dijo literalmente que Estados Unidos iba a dirigir Venezuela y a estar muy involucrado en la explotación de su petróleo. Unas palabras que, como es lógico, echaron más leña al fuego al debate sobre las verdaderas intenciones de todo esto. Mientras tanto, en Caracas, el chavismo no se quedó de brazos cruzados. Movieron ficha muy rápido. El Tribunal Supremo de Justicia hizo una jugada legal muy astuta. Declaró una ausencia temporal de la presidencia, no una falta absoluta. ¿Qué significaba esto? Que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumía el poder. Y lo más importante, se evitaba la obligación de convocar nuevas elecciones. El poder, en la práctica, seguía en las mismas manos. Y esto nos deja con la pregunta final. Con un país fracturado, un liderazgo en disputa y como telón de fondo las mayores reservas de petróleo del mundo, ¿cuál es el verdadero precio a pagar por una resolución absoluta? Una cuestión que desde luego no tiene una respuesta fácil y que en realidad apenas empieza a definir el futuro no solo de Venezuela, sino de toda la región.